Pues vamos a dar un aplauso a las personas que nos ven en otro lado del mundo, ¿sí? O al otro lado de la cuadra, o de cualquier lado nos pueden ver. Entonces, cerca o lejos, pero nos pueden ver en otro lado. Entonces, sean bienvenidos. Estamos aquí en la Iglesia Bíblica Familiar. Aquí queremos que todas las familias son de Cristo, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a orar y vamos a comenzar en esta mañana todavía, no ya tarde. ¿Sale? Vamos a orar. Señor, gracias Padre, gracias por tu palabra, que esta es viva y eficaz. Señor, gracias porque podemos abrirla de una manera libre aquí, Señor, y poder escudriñar, Señor, lo que dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a más que entenderla o cuestionarla, Señor, ayúdanos a obedecerla. Porque, Padre, creemos que tú eres un Dios que merece ser adorado, eres un Dios todopoderoso que pues nosotros tenemos que adorar y bendecir. Porque, Padre, vemos tu grandeza delante de nosotros y es lo que nos queda hacer, Señor, adorarte, admirarte, bendecirte, honrarte. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón íntegro, pero también humilde, Señor, delante de ti para reconocer nuestros errores y poder, Padre, también pues estar, Señor, agradándote en lo que hagamos. Gracias, Padre, gracias por tu amor y misericordia. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, busquemos por favor en nuestras Biblias, ahí en Proverbios, por favor, Proverbios, capítulo 3. Vamos a buscar por favor en nuestras Biblias, Proverbios, capítulo 3. Hace unas semanas estuvimos hablando en diciembre, los primeros 2 domingos de diciembre. Estuvimos hablando algo acerca de lo que es precisamente las cuestiones financieras y las cuestiones perdón, ya se me va, soy adolescente. Cuestiones financieras, en verdad estuvimos platicando por ahí y yo les había dicho ahí en una predicación que íbamos a tocar un tema el domingo 18, ¿verdad? De este mes, que íbamos a tocar un tema alusivo a eso, a lo que son ¿se acuerdan que dije una línea delgada? Que les dije que no les iba a decir cuál era esa línea hasta esa predicación. Pues tengo una buena noticia, ya se las adelanté. No va a ser hasta el 18, va a ser hoy que voy a mencionar esto, porque vamos a preparar para el día 18, que es cuando vamos a hacer nuestro culto de primicias, ¿sí? Entonces vamos a hablar eso, ¿qué son las primicias? ¿De dónde viene? Si la iglesia está obligada o no a hacerlo, ¿qué hacemos con eso? ¿No? Y por eso tenemos que aprender a que Dios es dueño de todo. Dios es dueño de nuestra vida. Dios es dueño de lo que tengamos. Dios es dueño aún de lo que nosotros vayamos a tener, ¿sí? Dios es dueño de todo. Y nosotros no tenemos que tener temor al dar. Al darle a Dios no tendremos que tener temor, ¿sí? O sea, sin temor para darle a nuestro Dios, porque Dios es dueño de todo. Y dice ahí Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Nosotros siempre cuando hablamos de estos temas, bueno, casi siempre cuando hablamos de estos temas, mencionamos el versículo 9 y hablamos del versículo 9 y lo damos como terminado ahí. Y nos da miedo muchas veces hablar del versículo 10, ¿sí? Dice así: honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Y el versículo 10 dice: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Voy a volver a leer el 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Podemos leerlo todos? A las 3. 1, 2, 3. Y serán... Perfecto, ¿no? Leyeron mejor que los del primer culto, la verdad. No, qué bárbaros. De verdad. Dice que serán llenos tus graneros con abundancia. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Y tus lagares rebosarán de mosto.
Muchas veces es complicado mencionar las bendiciones de Dios que obtenemos al dar. ¿Por qué? Porque nos vamos a los extremos. Porque podemos caer en el fanatismo y en ser, ¿cómo se llama? De la falsa doctrina de la prosperidad. Porque es una falsa doctrina, ¿sí? Que dice la prosperidad, siembra, da, trae, tú despréndete, tú da, y Dios te va a dar mañana. Y te va a dar, inclusive hasta ponen cifras, ¿no? Y ahí vemos programas en las noches, ahí en el canal 4, como a las 12 de la noche, ¿verdad? 1 de la mañana, de unos brasileños hablando y pare de sufrir y testimonios, ¿verdad? No, yo cuando me acerqué a la iglesia, ahora tengo 2 camionetas, un negocio, no, tengo esto, tengo aquello, no, ahora vivo feliz, ¿no? Y la abundancia, y la abundancia, y la abundancia, pero nada más hay que ir ahí a la iglesia universal, ¿verdad? Hay que traer dinero, hay que invertir, sembrar, hay que dar. Y entonces vas a ver cómo Dios te va a dar, hasta tu Cheyenne te va a dar, ¿verdad? Y te va a dar dinero y vas a estar bien y va a haber abundancia y todo feliz, jajaja, jujuju, hasta sacan los videos, ¿verdad? De las personas bien contentas y así todas despeinadas cuando estaban antes y luego arreglados cuando ya están ahora y ahora sonríen y antes estaban tristes y ahora ya están contentos porque ahora ya tienen dinero. Entonces, una de las mejores maneras de ganar adeptos a ese tipo de sectas es precisamente eso. Prometerles lo que no es cierto, porque eso no dice la Biblia. Y ese es un extremo. Pero ¿qué hay de los versículos como este que dice que serán llenos tus graneros con abundancia y que tus lagares rebosarán de mosto? Eso también está en la Biblia. Y entonces el otro extremo es de no hablar de esto para no hacer que los hermanos sean interesados. Para no decir que estamos manipulándolos. Para no decir, no, para mí que me quieren manipular o que quiero manipular a la gente. No vayan a pensar mal de mí. No vayan a decir, no, mejor de estos temas no los hablo, sino van a pensar, no, lo que pasa es que nos están manipulando, nos quiere sacar lana, como sea. Entonces no hablamos de los versículos de la bendición. Pero los versículos de la bendición están en la Biblia, precisamente. O sea, Dios dice que nos bendice. Y nos bendice en abundancia. Y dice, tus lagares rebosarán de mosto. O sea, se va a tirar, va a sobrar. ¿Qué hay de los versículos como Malaquías 3:10? Que dice ahí, trae todos los diezmos al alfolí. Ponte al alfolí. Los escondimos, ¿verdad? Están acá atrás. Antes estaban allá. Antes estaban aquí. Ahorita están ahí. Hace ratito estaban aquí, ¿no? Y luego ya los movimos para allá. Pero ahí están, ¿no? Esos son los alfolí. Son nuestros alfolí. Ok. Trae todos los diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa. Si no, es una advertencia, tú tráelos y vas a ver. Vas a ver que va a haber abundancia hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde. ¿Sí? Y luego dice Dios, pruébame en esto. Es en lo único que Dios te autoriza que le pruebes. En la lana. En lo único. Pruébame. Pruébalo. Pruébalo. Trae todos los diezmos al alfolí. Pruébame ahora en esto. Habrá hasta que sobreabundo. Abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Abundancia. ¿No será que Dios también quiere bendecirnos en abundancia? ¿No será que nosotros tenemos miedo al dar? ¿No será que nosotros nos autoengañamos y pensamos cuando damos y decimos, no, pues es que Dios va a pensar
que lo estoy dando por interés. ¿No nos ha pasado eso? ¿O soy el único loco que me pasa? Dios, no me malentiendas, ¿eh? Yo voy a dar, pero no pienses que estoy dando porque me interesa que me des. La verdad sí me interesa que me des, pero no, quiero quitarme esto. Quiero quitarme esta sensación de que estoy dando porque quiero. O sea, sí quiero, pero no quiero. Ay, Señor, ya mejor no doy. Esos que se rieron son porque les pasa. Cuando nosotros entonces hablamos de honrar a Dios con nuestras primicias, es mucho más que un acto económico. Mucho más que un acto económico. ¿Sí? En realidad a Dios no le interesa lo económico. O sea, Él es dueño de todo. Absolutamente de todo. Y no lo vamos a sorprender con unas monedas o unos billetes. Dios es dueño de todo. ¿Sí? Entonces las primicias van mucho más allá de un acto económico. Es una declaración en realidad del corazón delante de Dios. Es una declaración de fe, de gratitud y una declaración de adoración a Dios cuando doy una primicia. Cuando me quito de la cabeza y digo, no, las primicias solo en el Antiguo Testamento. Sí, tenemos razón. Y ahorita vamos a hablar de esto. Pero cuando yo doy a Dios algo, una ofrenda, un diezmo, doy una promesa que le hice, doy una primicia a Dios, es algo que habla del corazón, no de la cartera, del corazón. Cuando damos a Dios, lo primero entonces le estamos diciendo a Dios con nuestras acciones que Él es nuestra fuente, que Él es nuestra prioridad. Y en pocas palabras, que Él es nuestra confianza también para tener las cosas. Hablan de una actitud del corazón. Y Dios, lo hemos visto todo el año pasado, hemos visto que Dios ve el corazón. O sea, Dios ve el corazón, ve la intención de nosotros. No ve tanto lo que hacemos, sino nuestro corazón, nuestro interior. ¿Cómo está nuestro interior? A Dios le interesa el corazón. En la Biblia, las primicias representaban lo primero, lo mejor, el primer fruto, ¿sí? Y la mejor parte de mi cosecha y lo mejor de este manojo te lo doy a ti, que es una gavilla. Un manojo es una gavilla, te lo entrego a ti. Mi primer fruto, lo primero que saqué de la tierra, eso es una primicia, el primer fruto, pues. Y no se entregaba de algo que estaba seguro, ¿sí me explico? O sea, algo que me sobraba o algo que yo tengo seguro y de todo esto seguro que tengo yo agarro una parte. No, porque esto lo tengo seguro, pues con esa confianza de que esto está seguro aquí, de esto lo tengo aquí y esto me lo llevo. No. Era el primero, lo primero que saco, el primer fruto, sin ver lo demás, sin estar seguro que tengo más. Mi acto de confianza es agarrar esto que tengo y llevarlo y entregarlo. Y aunque nosotros ahorita como iglesia no vivimos bajo la ley, ni vivimos bajo los reglamentos o los rudimentos hebreos o judíos o del Antiguo Testamento, sí observamos sus fiestas, las fiestas de Israel judías, como un principio, porque resulta que servimos y amamos al mismo Dios, al Dios de Israel. Entonces, esos hebreos que iban y le daban a Dios las primicias y lo honraban de esa manera, es el mismo Dios que nosotros decimos adorar en la actualidad. Exactamente el mismo Dios. Entonces, cuando nosotros decimos un culto de primicias, empiezan las denominaciones, los demás pastores, ¿verdad? Ya estás judaizando. Ya. Si tú, ¿qué te crees, judío? ¿Qué hebreo? Pues nosotros estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Que no. Y empezamos. Lo que tú quieres es sacar dinero. No hayas ni qué manera sacarle a la pobre gente. Y entonces empiezan las críticas, ¿no? ¿Algún testimonio? Empiezan las críticas, ¿por qué? Porque nuestro corazón está completamente materializado, viendo en las cosas nada más
como si fuera dinero el asunto, cuando en realidad lo que Dios quiere es el corazón. Cuando en realidad las primicias no se limitan nada más a cuestiones materiales, porque también hay primicias de tiempo, talentos, toma de decisiones, dones que Dios te ha dado, habilidades que Dios te ha dado, capacidades que podemos darle a Dios. Y todo eso se convierte precisamente en algo importante, que es el eje de esto que nos debe ayudar a dar sin temor. Dios es primero. Dios es primero. La primicia denota que Dios es primero. Sobre todas las cosas, Dios es primero. Ahora, aunque es un Dios que se le daban primicias en el Antiguo Testamento de una manera de festividades que vamos a ver más adelantito, ¿a qué se refiere eso de las festividades hebreas? Que era para ellos precisamente, el principio permanece, porque es un principio espiritual. Y este permanece, porque es exactamente el mismo Dios. Y Dios sigue buscando corazones que lo pongan en primer lugar a Él. Entonces, dar primicias no es dar de lo que me sobra, no es dar, ¿cómo se llama? Por querer invertir y sacar un provecho. No es dar, así como la doctrina de la prosperidad dice, sembrar para cosechar, o invertir en el reino de los cielos y sacar réditos, ganancias, intereses de eso. No es dar por dar, sino lo que Dios quiere aquí es de que nosotros podamos honrar, darle el lugar que Dios merece, que Dios tiene por ser Dios. Con adoración, con gratitud y con fe. ¿Sí? También estamos hablando de tiempo, estamos hablando de recursos, estamos hablando de toma de decisiones. Cuando nosotros buscamos primero a Dios, Dios primero cuando me enfermo, Dios primero cuando tengo una necesidad de tomar una decisión pronta, Dios primero. ¿A quién acudo primero? Ahora, ojo, no estoy diciendo que no vayamos al médico o que sea pecado tomar medicamento. No. Es que cuando nos enfermamos, Dios primero. Señor, me duele aquí, no sé qué tengo. Y rápido pensamos, sobre todo los hombres, ¿verdad? Tengo un tumor. Tengo 2 meses de vida. ¿Qué voy a hacer? No, ya me voy a morir. ¿A poco no pensamos así? ¿No? Dios primero. Señor, tengo un tumor. No es cierto. Dios, me duele aquí. Antes de ir al médico, quiero ir contigo porque tú eres el médico de los médicos y quiero pedirte que me sanes, por favor. ¿Y qué tal si Dios hasta nos hace que nos ahorremos la medicina y la consulta? Y Dios tiene un milagro para nosotros. ¿O qué tal si Dios dice, no, sí te voy a sanar, pero quiero enseñarte algo, así que vaya al médico. Quiero ver qué tanto confías en mí, ¿no? Pero Dios primero acudí a Dios. Me falta algo, tengo necesidad y no es papi primero, es Dios primero. No es un hermano primero, no, es Dios primero. Dios, súpleme. Dios puede usar a papi, puede usar a mami, puede usar a cualquiera para suplir una necesidad, ¿cómo no? Pero es Dios primero. Dios suple primero. De eso también habla del corazón. Ahora, cuando hablamos de una primicia o un culto de primicias, no estamos hablando precisamente de hacer una festividad como lo hacían los hebreos, porque la iglesia está libre de esa. La iglesia no se dice en todo el Nuevo Testamento que nosotros tengamos festividades donde entreguemos primicias. Es rescatar el principio nada más. Dios es primero. Y empieza un nuevo año. ¿Y por qué no le podemos dar a Dios? ¿Es pecado darle a Dios lo primero? ¿Es pecado darle a Dios una primicia? Decirle, Señor, aquí está mi primer fruto para ti. Es una manera también de honrarlo. No se trata de una obligación, sino una gratitud a Dios
un acto de fe, un acto de adoración. No es una carga, sino precisamente es una expresión de adoración a Dios. Ahora, Jesús mismo es llamado la primicia, ¿no? Es una primicia. Y tenemos aquí dos actos espirituales importantes, porque todas las festividades hebreas de las primicias y todas las festividades de las 7 fiestas solemnes que tienen los judíos, digo tienen porque hasta la actualidad las viven, las tienen algunos de ellos, todas ellas llegan precisamente a Jesús y tienen que ver con Jesús. Todas tienen que ver con Jesús. Y Jesús es la primicia, ¿no? Dice ahí 1 Corintios capítulo 15 que vamos a resucitar, que hay resurrección de muertos. Y dice Jesús, la primicia, el primero que resucitó. Y como resucitó Jesús, entonces todos los que estamos aquí, cuando muramos, si creímos en Cristo, resucitaremos con Él. Y esa es una promesa. Pero la primicia, ¿quién fue? Jesús. Cuando estaba la iglesia celebrando una festividad judía, que era precisamente la festividad del Pentecostés. El Pentecostés es una celebración, una de las fiestas solemnes hebreas, ¿sí? Entonces estaban reunidos en el tiempo de Pentecostés. Después ya había pasado la Pascua, ya habían pasado semanas, ¿no? Y entonces empezó la festividad del Pentecostés. Y en el Pentecostés es precisamente la fiesta de las primicias, la fiesta de la siembra. Entonces eso cuando preparan sus gavillas y las llevan al sacerdote y las entregan, y el sacerdote entonces las mece y se las regresa. Algunos llevaban pan, unas tortas, entonces llegaba el sacerdote y las mecía como si fuera un bebé, como un ritual, y se las volvía a entregar. A eso se le llamaban las primicias. En esa festividad de las gavillas, de la siembra, de los panes también, es cuando entonces se da la primicia del Espíritu Santo. En esa festividad, en el Pentecostés, es cuando llega el Espíritu Santo, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía. En el Antiguo Testamento llegaba con un ser humano, hacía una acción que Dios le pedía hacer, y después de eso se iba. El rey Saúl fue lleno del Espíritu Santo y hasta danzó y profetizó, y después se fue. El rey David también tenía el Espíritu Santo que venía a él y después se iba. Sansón, ¿sí? Pero la primicia de la llegada del Espíritu Santo permanente en la vida del creyente se dio precisamente en la fiesta de Pentecostés. Ahí en Hechos capítulo 2 lo podemos ver, ¿sí? Entonces Jesús, con su resurrección, podemos decir que es, o dice la Biblia pues, que es la primicia. Y hoy, cada vez que decimos honrar a Dios antes que cualquier cosa, debemos proclamar entonces una verdad eterna. Y la verdad eterna es de que Dios es primero. Dios es primero. Y esto no habla de una regla, sino habla de una relación que podemos llegar a tener con Dios. Dios es primero cuando me levanto. Dios es primero, o sea, yo abro los ojos y lo que tenemos que hacer es Dios primero. Señor, gracias por este nuevo día. Ya después nos asustaremos con nuestra pareja cuando volteemos. Ay, Dios mío, no más. Pero Dios primero, ¿sí? Antes de saludar al que tienes a un lado, Dios primero. Dios primero en nuestra vida, en todo lo que hacemos. Ahora, ¿creemos que Dios bendice? Sí, ¿no? ¿Creemos que Dios quiere bendecir? Sí. Entonces, sin temor a dar, no tengamos temor. ¿Por qué? Porque Dios bendice y lo enseña la Escritura. Nosotros no podemos ignorar lo que enseña la Escritura. No podemos callar lo que la Biblia afirma. Y Dios dice en la Biblia que nos bendice. Y si nos bendice y dice en la Biblia, es porque Dios lo hace. Sin caer en el otro extremo.
pero también caemos al otro extremo que ni hablamos el tema. Pero definitivamente Dios bendice. Hablando entonces de las primicias, estas establecen un orden correcto. ¿Qué quiere decir el orden correcto? Dios primero. ¿Sí? Eso quiere decir, hay un orden correcto. Dios es primero. Las primicias entonces reconocen a Dios como la fuente de todo lo que existe y de todo lo que nosotros tenemos. La fuente de mis ingresos es precisamente Dios. Deuteronomio 8:18 dice precisamente eso. Acuérdate, dice, acuérdate de que Dios, Jehová Dios, es el que te da la habilidad, ¿sí?, de hacer las riquezas, a fin, dice, de confirmar su pacto que juró a sus padres. Lo que dice aquí es de que nosotros tenemos que acordar que Él nos da la habilidad, nos da el poder de hacer las cosas, de producir. Y dice también la Biblia, ahí en Santiago 1:17, dice que toda buena obra y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno que tenemos, Dios no lo da. O sea, no te lo da el diablo. El diablo no viene y no quiere bendecirte. El diablo no quiere bendecirnos. Entonces tenemos algo bueno, pues no nos lo da el diablo para eso. O quizá nos lo puede dar para distraernos de algo, como una estrategia, ¿no? Pudiera ser también. El hecho pues es de que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios. Dios es el que nos da la capacidad de producir. Dios te da la habilidad, la inteligencia, la fuerza, el vigor, la inteligencia para poder hacer las cosas, para poder ser bueno en lo que haces. Lo hace Dios. O sea, no podemos nosotros pensar que es por nuestras propias fuerzas o por nuestras propias habilidades. O sea, si nos esforzamos, claro que sí. Nadie nos regala las cosas, tenemos que trabajar. Pero tenemos que entender que esa capacidad de trabajar y esa energía para trabajar, proviene de Dios. Es Dios la fuente, no somos nosotros, es Dios en nosotros haciendo las cosas para poder producir riqueza. No se centra en nosotros. O sea, no sé si a veces nosotros hemos hecho algo en nuestro trabajo que decimos, vean nomás. Nos decimos a nosotros mismos, vean nomás. Qué bien me quedó. Qué bueno soy. La verdad, me rayé. Estuvo padre. ¿Algún testimonio? No está mal, está bien. No se preocupen, sin temor a dar, hombre. Sí, ¿no? O sea, qué bueno. Lo malo es cuando a veces se centra todo eso en nosotros, en nuestra habilidad. Y empezamos nosotros. Qué bonito soy. Qué hermoso soy. Cómo me quiero. Sin mí me muero. Jamás me podré olvidar. Digo, los que están más chavos no saben ni qué estamos diciendo, ¿verdad? Y esos coros chafas que tenían ahorita, por lo menos en el primer coro una hermana entonada así dijo, y sin que dijera. Pero el hecho pues es de que nos centramos en nosotros mismos. Somos tan orgullosos que pensamos que por nosotros hacemos las cosas. Y cuando nosotros entendemos y honramos a Dios, nos damos cuenta que Dios es la fuente de todo lo que tengo. Y como Él es la fuente de todo lo que tengo, Él es el dueño de todo lo que tengo. Y Él es tan buena onda que nos presta las cosas para que nosotros las disfrutemos. Pero al fin y al cabo tenemos que entender que todo, absolutamente todo es de Él. Todo lo hizo Él, ¿sí? Toda buena dádiva desciende de Él. Y las primicias también no solo son la obra de lo primero, ¿sí?, sino también entender que Dios pide lo primero bendiciendo lo que sigue. O sea, ¿qué quiere decir esto? Sabiendo y teniendo fe que va a haber más,
que no es lo único. No es de que, ay, entrego esto y ya me quedo en la calle, pues no hay más. No. O sea, cuando yo cuando entrego una primicia, entiendo que hay algo más atrás. ¿Sí? Que Dios va a bendecir lo demás, lo que viene más atrás. Por eso dice ahí en Romanos 11:16, dice, si las primicias son santas, también la masa restante. ¿Qué quiere decir esto? Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. O sea, que viene un resto, viene algo atrás. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Hay más cosas, pues. Viene algo más atrás todavía. Y nosotros tenemos que entender que las primicias también revelan entonces la fe de nosotros. Entender que hay cosas que vienen más. Hay cosas mejores aún que vienen más allá de las primicias. Y Dios dice, el que se acerca a mí, tiene que acercarse con fe. Porque sin fe, pues no va a ser bendecido por mí. Porque dice ahí Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. ¿Y qué es qué? Dice la Biblia, galardonador. La palabra galardonador quiere decir premiador. Dios nos da un premio cuando nos acercamos a Él con fe. Es galardonador de los que le buscan. Dios no está peleado con la prosperidad. Dios no está peleado con que nosotros tengamos cosas, materiales inclusive. No está peleado con eso. Él quiere bendecirnos, hermanos. El problema es que nosotros muchas veces o lo hacemos sin fe, o muchas veces nosotros también decimos, no, es que me siento mal, no vaya a pensar mal Dios de mí, que yo quiero enriquecerme. No, pues, y a veces es una mala enseñanza que se hace desde los púlpitos. Hay una mala enseñanza cuando se exagera diciendo, trae todo y verás que Dios te va a bendecir. Dios te va a dar un carro. ¿Quieres su Cheyenne? Dios se lo da mañana. Es más, no mañana, pasado mañana. ¿Qué color la quiere? O sea, abusar de la bendición de Dios es caer en falsas doctrinas. Pero no creer en la bendición de Dios es caer en incredulidad y en pecado también. No sé qué de las dos cosas sea más pecaminosa. Las dos son pecado al fin y al cabo. Tenemos que ser equilibrados. Dios bendice. Dios quiere bendecirnos. Y esa era la línea delgada que yo les decía hace unas semanas, ¿no? Cuando hablábamos de este tema. Que hay una línea muy delgada entre lo que es precisamente la falsa teoría de la prosperidad con la prosperidad que de veras Dios nos quiere dar y nos da. Y nosotros muchas veces nos vamos al otro extremo de ni siquiera tocar el tema. No, ni lo toco. ¿Por qué? Porque no van a pensar los hermanos mal de mí. O no vayan a ser los hermanos interesados. Y no es así. No es así lo que dice la palabra de Dios. El hecho es de que nosotros, ¿sí?, tenemos también en cuenta las primicias como una festividad judía, una festividad hebrea. Pero aquí hay un principio eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no estamos ahorita bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero servimos al mismo Dios hebreo. Y entonces el principio permanece. No hacemos el ritual, pero el principio permanece. Porque es exactamente el mismo Dios. Hay ciertas festividades, hablaba una es el Pesaj. El Pesaj quiere decir precisamente la Pascua. No vamos a hablar de ellas a detalle porque pues, no nos alcanza el tiempo, pero es el Pesaj y la Pascua. Hay otra que es el Hamotzot, que es precisamente, pensaron en un jamón, ¿verdad? Pero no, es los panes sin levadura, ¿sí? Que era otra festividad que ellos tenían. Cada festividad tenía su manera de celebrarse. Otra era el Reshik Katzir, que es precisamente las primicias. Las primicias. Era una etapa de cosecha.
Y los primeros frutos que se sacaban de la cosecha ahí literalmente eran esa festividad. Otra era precisamente el Shavuot, que es la que se relaciona al Espíritu Santo. El Shavuot es precisamente la del Pentecostés, la festividad de Pentecostés. Otra es el Rosh Hashanah, que son las fiestas de las trompetas, que estas se hicieron aproximadamente en septiembre, fueron las fiestas de las trompetas. Y es una festividad también que hasta la fecha la hacen. Este año pasado la hicieron, estuve viendo unas cuestiones en vivo ahí cuando estaban haciendo las fiestas de las trompetas, que es cuando dicen que Cristo va a venir, ¿verdad? Y dicen, profetizan que Cristo viene en septiembre. ¿Por qué? Porque a la final trompeta, porque se tocarán las trompetas, dice. Pero bueno. Hay otra que es el Yom Kippur. Es una fiesta muy solemne y que esta fiesta es el día de la expiación, que también hacen los hebreos. Y hay otra que la que hablamos precisamente ahora cuando fue Navidad, hace unas semanas, ¿verdad? Que era el Sukkot. Y el Sukkot es la fiesta de los tabernáculos, que esta es entre lo que es agosto, septiembre, octubre y agosto más o menos, ¿sí? Entre septiembre y octubre más o menos, que es la festividad precisamente de los tabernáculos, que es cuando Jesús vino a la tierra, que es cuando se cree que Jesús nació, en la fiesta de los tabernáculos. ¿Ok? Entonces, todas esas festividades tienen que ver precisamente con Jesús y tienen que ver también con la llegada del Espíritu Santo. Y son festividades que siguen haciendo los hebreos. Ahora, dentro de esas festividades, según Deuteronomio capítulo 16, versículos 16 y 17, habla de 3 festividades de las primicias, donde se daban primicias, que era precisamente el Shavuot, que era el Sukkot y que era el Pesach, ¿sí? O que también tenía que ver con las primicias, precisamente con las de Resik, Katzir, que se entregaban primicias, porque dice ahí Deuteronomio 16, 17, y nadie de ustedes tiene que venir con las manos vacías. Nadie. Cada uno con su ofrenda en su mano según Dios le haya bendecido. Tiene que traer una primicia a Dios. Según la bendición que tuvo o que va a tener o que tiene en su momento, traiga una primicia, traiga algo a Dios. No vengan con las manos vacías. Eran órdenes, era algo de la ley. Ahora nosotros no estamos bajo la ley. Según Gálatas 5:1 dice que nosotros a libertad fuimos llamados. Vivimos en libertad. No estamos sujetos a 10% como un diezmo. No estamos sujetos a una primicia. Pero es un buen principio. No tenemos que dar el 10%, pero puede ser un buen parámetro, ¿no? Cuando menos el 10% deberíamos dar. Cuando menos. Pero ¿por qué nos limitamos al 10%? Si Dios es dueño de todo. Por eso mi esposa y yo hemos decidido cada año incrementar un 1% cada año. Nosotros no damos el 10%, desde hace años damos ya más y este año acaba de comenzar el 2026 y ya damos otro por ciento. ¿Cuánto? No les voy a decir, pero damos otro por ciento. ¿Sí? Pero es un buen parámetro, por lo menos el 10 diáramos. Ahora, la primicia es igual. La iglesia no está obligada a dar una primicia. No somos hebreos, no somos una continuación de los hebreos, pero el principio es el mismo. El principio de gratitud, de honrar a Dios con lo primero que Dios me da, de fe y de adoración. Es el mismo principio porque es el mismo Dios. Y las primicias entonces tienen que ser entregadas precisamente con esa actitud del corazón. Y no estamos hablando nada más de actos aislados. Que olvidamos a Dios toda la vida, toda la semana, todos los meses. Y entonces queremos venir y hacer un acto de entregar algo material como para querer asombrar a Dios. O quererle hacer manita de cerdo a Dios. Y pues bueno, tú dices tu palabra, ahora pues coopera. ¿Qué voy a recibir a cambio? Como si fuera una moneda de cambio. Como si fuera una inversión.
como si nosotros quisiéramos manipular a Dios o engañar a Dios. Y ahí es donde habla el problema, ¿sí? Porque las primicias, precisamente, cuando la entregamos a Dios, Dios no ve tanto lo que entregamos, sino ve precisamente el corazón. Dios ve precisamente la intención, ¿sí? El hecho, pues, es de que nosotros tenemos que entender que no damos por obligación, sino damos una primicia por revelación. La iglesia no vive bajo una imposición legal, como en el Antiguo Testamento, sino vive por gracia y vive por fe. Y no está limitado ni a porcentajes, ni a eventos, ni a fechas. No está limitado a eso. Dice entonces en Corintios, algo que estuvimos viendo el mes pasado, cada uno de entonces, ¿qué dice? Ahí es 2 Corintios 9:7, cada uno de como propuso, como lo decidió en su corazón, en su interior, en su alma, ¿sí? Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿sí? ¿Y qué hay de ese pasaje donde dice, al que reparte, le es dado más, y al que retiene, viene a pobreza? ¿Qué hay de ese tipo de pasajes? ¿Qué hay de esos pasajes que dice ahí? No, van a decir del Antiguo Testamento. ¿Qué hay de esos pasajes que dice por ahí? Pruébame. Te doy chance a que me pruebes. Es en lo único que te voy a dar chance, que me pruebes. Trae todos los diezmos al alfolí. Que haya alimento en mi casa. Pruébame ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos. Pone su sello y su nombre. Pruébame. Te advierto. Porque ese si no es como una advertencia, ¿no? Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Que hay del pasaje que estamos nosotros como pasaje central de Proverbios 3:10, donde dice que nuestros graneros rebosarán y que nuestros lagares también rebosarán, o sea que será abundante. ¿Qué hay de esos pasajes? Sin miedo a dar. ¿Por qué? Porque viene en la Biblia. Ahora también ahí en Corintios, 2 Corintios 9, ahorita leímos el 10, cada uno de cómo propuso en su corazón, pero si nosotros vemos en el versículo 6, también habla en el versículo 6 algo acerca de lo que nosotros muchas veces malentendemos cuando se nos dice en la teoría de la prosperidad de la siembra, ¿no? La siembra y la cosecha. Pero sí está en la Biblia, hermanos. Sí está en la Biblia, de verdad. Si nosotros vemos ahí 2 Corintios capítulo 9, ¿ya lo tienen por ahí? 2 Corintios capítulo 9, vamos a leer así como todo el parrafito para que lo podamos ver literalmente ahí en la Biblia. Dice el 6, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Qué increíble eso, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que quiere decir, según también Lucas 6:38 dice, con la medida con la que medís, os volverán a medir, hablando en el contexto económico también. Dice aquí, Pablo hablando, dice que tuvo necesario exhortarlos a los hermanos a que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. No es una exigencia, sino está hablando de la generosidad.
Cuando nosotros sembramos, está hablando de generosidad. ¿Sí? Dice el 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas en todo lo suficiente, abundéis para con toda buena obra. Versículo 10, el que siembra semilla y el que siembra pan al que come, proveerá y multiplicará vuestras sementeras y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Qué está diciendo los pasajes aquí? Estamos hablando del Nuevo Testamento. Lo que está diciendo es de que Dios bendice al que bendice al que da, sin miedo a dar. Dios de verdad bendice. Y lo tenemos que decir así porque viene en la Biblia. Si nos vamos al otro extremo entonces, de querer hacerlo con una actitud de poder sacar un provecho, Dios ve el corazón. Pero yo sé que muchos de aquí y muchos de los que nos ven allá en casa, de verdad dan con un corazón generoso, no esperando nada a cambio. Y Dios les bendice. Como un acto de fe. Yo recuerdo hace unos años, hace 24 años más o menos, mi esposa estaba embarazada de mi segundo hijo. Yo tuve un accidente muy fuerte. Estuve hospitalizado y perdí el conocimiento y la memoria. Y fue un accidente automovilístico que dejó una pérdida total del carro, claro, y que me dejó a mí en el hospital y fracturado todo acá. Y según las radiografías, yo estaba con incompatibilidad para la vida. Yo no tendría que estar aquí, yo tendría que estar muerto en este momento, ¿sí? Los doctores ya me habían desahuciado, decían, no, pues ya ni siquiera merece una cama, está aquí en una sala de shock, para que en cuanto entre en un infarto hagamos alguna maniobra y ya quede, ¿no? Porque no pueden. Los neurólogos decían, tiene una exposición de masa encefálica, tiene una fractura en el cráneo y no puede vivir. Después de unas horas de estar en una especie de coma, hablé, ¿no? Y dije, ¿qué onda? ¿Qué hago aquí? ¿Qué pasó? Entonces se asusta la enfermera y todo. ¿Y qué onda? ¿Y qué le pasa? Y no sé qué. Y pues debería estar muerto este hombre y no se muere, ¿verdad? Y ahí total que van, me hacen estudios, todo checan, me llevan en la ambulancia, corren acá dentro del hospital y me sacan a otro hospital en la ambulancia y luego me regresan y me hacen más estudios. Dios hizo un milagro, pues. Y no quiero hablar del milagro ese, porque es otro tema. A lo que voy es de que yo estaba casado, tenía un hijo y mi esposa embarazada. Estábamos rentando un lugar donde vivíamos arriba y abajo tenía yo mi consultorio, que era mi trabajo. Estaba comenzando a trabajar como dentista. No tenía muchos pacientes, en realidad no tenía mucho trabajo. Pero vivíamos y pagábamos una renta y la pagábamos bien y todo muy bien. Pero resulta que me accidenté. Y cuando me accidenté dejé de ganar. Porque yo si no trabajo no como. Mi trabajo, si no genero, si no voy a trabajar no me pagan, ¿no? Tengo que trabajar a fuerza. Entonces, pues fui incapacitado por 2 meses más o menos sin trabajar. No tenía dinero, pero los gastos seguían. Y llega entonces en ese inter de tiempo de mi recuperación y que yo empezaba ahí, yo no tenía mucho dinero, me costaba trabajo pagábamos, pero me costaba trabajo generar, pues me mareaba si quería trabajar, no podía hacerlo, estaba muy preocupado. Mi esposa estaba embarazada, no estaba por tener ya a mi hijo. Y entonces el muchacho dueño de la casa donde yo tenía mi consultorio y vivía, me llama por teléfono desde Estados Unidos y me dice, ¿qué crees, amigo? Ya vendí la casa. Se la vendí a mi tío y resulta que pues mi tío dice que no está interesado en rentarte. Entonces yo creo que pues, 1 mes o 2 meses y búscale dónde irte, ¿no? Entonces yo le dije, no inventes, o sea, aquí vivo y aquí es mi fuente de trabajo. Me estás tirando a la calle. ¿Por qué no me dijiste a mí?
¿Por qué no me la vendiste a mí? ¿Por qué no me diste prioridad si querías vender la casa y tenías necesidad de venderla? ¿Por qué no me diste la prioridad a mí de vendérmela a mí? Y se rió de mí, ¿no? Y me dijo, ¿cómo crees? Si ahorita hasta te cuesta trabajo pagarme la renta. Me dijo, ¿pujas para pagarme la renta? ¿Me vas a pagar la casa? Yo no te la puedo vender en abonos. Yo necesito el dinero de contado, todo el dinero. Mi tío ya me dio la mitad. Y yo le dije, no inventes, por favor, me lo hubieras vendido a mí, me hubieras preguntado, mi papá me pudo haber dado dinero. Y luego me dice, no inventes, por favor, yo fui al entierro de tu papá murió hace años, acuérdate. Era mi compañero de la facultad. Tu papá ya murió. Dije, mi papá Dios, menso. Ay, no estoy bromeando, no estoy ahorita para tus bromas, es algo muy serio. Pues es algo muy serio, Dios me puede dar el dinero. ¿Por qué no me dijiste a mí? Es más, deshace de tu tío, de ese contrato, cancélalo, regrésale su dinero y yo te voy a dar el dinero. Y me dice, bueno, lo voy a hacer, pero solamente tienes 2 meses. 2 meses para darme todo el dinero. En 2 meses mi mamá va a México y va a hacer el trato de compraventa contigo. Si te faltan 2,000 pesos, no te vendo la casa. No te puedo dar ningún tiempo para pagarme. Tiene que ser de contado. Y te la voy a dar barata. 350,000 pesos. Barata. Órale. Claro, fue hace 24 años, ¿no? Era una lana. Y más para alguien que no tenía. Aunque fueran 2,000, 10,000 pesos, 20,000 pesos, era difícil. Colgué el teléfono, hice un trato verbal con él. Y entonces ya me dice mi esposa, ¿y qué onda? ¿Qué vamos a hacer? ¿De dónde? Dije, ¿cuánto dinero tenemos? Tenemos ahorrados 17,000 pesos porque como mi carro se había pérdida total, estábamos ahorrando para comprar otro carro. Necesitábamos un carro. Andaba en camiones. Entonces dije, no, pues esos 17,000 es nuestra primicia. Vamos a dar, vamos a esperar, Dios. Yo recuerdo que abrí la Biblia precisamente ahí en Malaquías 3:10. Y pusimos nuestro dedo ahí. Y dijimos, Señor, te hemos sido fieles en los diezmos. Yo reclamé una promesa a Dios. De verdad la reclamé, hermano, le soy sincero. Dije, Señor, no tengo dinero. Son 2 meses. Humanamente hablando, esto es imposible. Yo necesito tu intervención. Aquí dice que te probemos. Y yo te quiero probar hoy. ¿Por qué? Porque he traído mis diezmos al alfolí. Si algo te puedo decir, Señor, es que no he fallado en mis diezmos. Yo te he traído mis diezmos. Y tu palabra dice que el que trae los diezmos puede probarte. Y tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde. Y tú nos puedes dar esta casa. Y a los 2 meses firmamos la escritura. Y no me dio los 350, Dios me dio 405, porque lo demás fueron las de las escrituras y las pagué también en ese momento. Y Dios nos los dio. Es un milagro. Viví un milagro tras otro. Primero no me muero en el accidente, en segundo Dios me da una casa. Y al poquito tiempo me pude recuperar y pudimos hacer, Dios nos dio eso, pues. ¿Por qué creen que cuando compramos este lugar y nos dijeron, tienen que dar en 7 semanas, no 2 meses, no 8 semanas, ahora una semana menos, 2 millones de pesos. 2 millones de pesos en una semana, en 7 semanas, en una congregación que solamente tenía 100,000 pesos para el amarre.
¿Ustedes creen que no íbamos a creer que Dios nos podía dar 2 millones de pesos en una semana? Si a una familia sola, a una familia le dio 400,000 pesos en 2 meses. O sea, ¿por qué callamos a hablar de la prosperidad y de la misericordia de Dios y de los milagros que Dios hace cuando los vivimos y cuando están en la palabra? A las 7 semanas estábamos firmando un contrato por este terreno. Todo esto ya es nuestro. Dios no está peleado con que prosperemos. Dios quiere que prosperemos sin temor a dar. ¿Por qué? Porque Dios es dueño de todo. Ahora, no es algo manipulador, ni quiero que lo entendamos así. Mi intención es que la iglesia prospere. Mi intención es enseñar lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice: trae todos los diezmos al alfolí y derramaré bendición. La Biblia dice: honra a Jehová con tus bienes, con la primicia de todos tus frutos, y entonces tus lagares rebosarán de mosto. La Biblia dice que con la medida con la que medimos, seremos medidos. Dice que traigamos una gavilla, que es un manojo, pero apretado, rebosante, o sea, bien dado. No ahí mediocre, no, bien dado, que seamos generosos. Porque con esa misma medida nosotros seremos medidos. Ya lo he explicado antes, pero lo vuelvo a explicar por alguno que no quiere, o que no ha entendido, o que no ha escuchado, o allá en casa. Es como una medida, ¿no? Como decir: vamos a traer todos arroz para bendecir. Y entonces uno llega, ¿no?, con una cucharita de esas cafeteras, con arroz en la cuchara, y dice: ya traje el arroz. Órale, échalo a la canasta. Echa el arroz. Guarda su cucharita, la guarda. Llega otro con un cucharón pozolero, de esos de los que agarran un montón de granos así, grandotote. Llega con él lleno de arroz. Dice: ya traje mi arroz. Órale, échelo a la canastita. Guarde la cuchara. La guarda. Llega otro con una pala de esas de jardinero, así grandotota, así una palonona así grandotota, llena de arroz. Llega pujando: ya traje mi arroz. Órale, échelo a la canasta. Lo echa. Guarde su palita. La guarda. Y de repente llega la bendición, ¿no? Y dice: viene la bendición, va a llover arroz. Traigan su medida. Sale uno con su pala y la pone, y se le llena así, rebosando, sobreabunda, ¿no?, sobre la pala, porque esa fue su medida. Pero también sale de la cucharita. La pone, se le llena bien rápido, ¿verdad? Esa es la cucharita. A eso se refiere con la medida. A eso se refiere con la siembra y con la siega. El que siembra escasamente también segará. A eso se refiere cuando dice Proverbios que aquel que da y reparte le es añadido más. A eso se refiere con ser generosos. A eso se refiere con la bendición de Dios. Si tú sientes que esto es manipulador, entonces díselo a Dios, porque viene en la Biblia. De verdad viene en la Biblia. Y yo he experimentado tanto en mi familia como en esta iglesia que si eres fiel en lo poco, Dios te pone sobre más. He experimentado milagros, los hemos visto, ustedes son testigos de esos milagros. ¿Cómo puede ser que una iglesia que no tenga empresarios, gente de dinero, gente acá pudiente, haya comprado en 7 semanas una propiedad de un poco más de 2 millones de pesos? ¿Cómo se lo explican? ¿Cómo se explican que una familia que viene saliendo, de que el proveedor, el que genera ahí el dinero, pues, con hijos chiquitos y todo ahí cucho, Dios le dé para una casa en 8 semanas? ¿Cómo se lo explican, hermanos? ¿Qué será sobrenatural? Sí, es sobrenatural.
¿Qué será? ¿Que uno es muy bueno? No, uno no es bueno. ¿Somos la gran cosa como iglesia? No, no somos la gran cosa, la verdad. Ay, promedio. No somos la gran cosa. Esto me habla de un Dios proveedor, de un Dios misericordioso y un Dios que bendice, sin miedo. Dios bendice. Dios es el que obra y el que da siempre. Y no caigamos en el otro extremo ni nos vayamos a los extremos. Seamos equilibrados. Esto dice la Biblia, hay que creerlo y entonces hacerlo. ¿Por qué hacemos entonces un culto de primicias? Porque queremos honrar a Dios, porque queremos bendecir a Dios, porque queremos creerle a Dios, porque queremos confiar, saber que Él bendice lo que viene después. Y si este año comienza, queremos darle a Dios sus primeros frutos. Y eso lo hacemos desde hace 14 años con mi iglesia. No es algo que se me ocurrió ahorita apenas a mí, no. Es algo que como iglesia tenemos, como una cultura de iglesia, la tenemos durante estos 14 años que tenemos como iglesia, y damos cada primer quincena de enero del año, nuestro culto de primicias. Queremos enseñarlo hoy porque la próxima semana tendremos entonces nuestro culto solemne de primicias. Y ahí atrás tenemos un sobre como estos. Me lo dejé. Que por cierto también esta es una primicia de un negocio de una hermana que está haciendo una, como diseñadora, pues, está haciendo como un negocio y dice, ay, va mi primicia, y nos regaló los sobres, ¿verdad? Y es un sobre especial de primicias. Lo que podemos hacer nosotros de manera práctica es, pues no tenemos ganado, no tenemos, tierras que sembremos. Si hay alguien aquí que es así, pues bueno, puede tener sus primeros frutos. Pero nosotros lo hacemos ya diferente porque no nos dedicamos a eso. Yo pensaba en traer unas muelas que saqué. No sé para qué sirvan, pero yo las voy a traer, ¿verdad? En mi primicia, ahí está la muela, ¿verdad? Pero no sirven de nada. Sirve mejor lo que yo generé de dinero de estas extracciones, estas cirugías, pues ese dinero pues lo aparto y lo traigo. Lo echo en un sobre como ese y lo traigo, pero la preparo. Entonces, lo que yo les puedo decir es, si quieren ustedes, allá va a haber sobres allá atrás de estos sobres, lléveselo a su casa. Ore y diga, prepare una primicia, y la semana que entra traiga su primicia, traiga con un corazón agradecido, con un corazón de fe y con un corazón también lleno de, de adoración a Dios, y decida entregar una primicia. Esto es personal. No tiene ni nombre, ni nada, ni nadie sabe. Dios es el que sabe. Ahí está su primicia y lo entregue. Si alguien dice, no, yo no quiero, yo quiero entregar una despensa, pues traiga una despensa. También las despensas sirven porque damos despensas aquí, ¿verdad? En especie algo, puede también traerlo que sirva a algo. ¿Por qué? Porque las primicias no es lo que nos sobra, sino son los primeros frutos. No es lo que nos estorba en la casa, sino son los primeros frutos. Esos son unas primicias. Y podemos hacerlo. Y aquí vamos a poner una mesa y al final del culto vamos a dar una primicia a Dios como un acto de fe y de adoración. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar. Y vamos a entender que Dios anhela nuestro corazón. Dios quiere tu corazón. Puede haber primicia de tiempo, primicia de talento, primicia de don, de servicio, primicia de pensamiento, primicia en toma de decisiones. Esa es la primicia también que Dios quiere de nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Gracias por tu palabra, que esta es viva y eficaz. Gracias, Señor, te doy porque tú provees, Señor, todo lo necesario en nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, porque tú, Padre, siempre lo has hecho, siempre has provisto, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder tener un corazón sin temor a dar, sabiendo, Señor, que tú eres dueño de todas las cosas y tú eres el que nos das la capacidad de producir, y que tú, Señor, también
puede ser adorado, bendecido, Señor, a través de una primicia, Padre, y también poder, Padre, tener un acto de adoración, un acto de fe, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé, Señor, que tú ves el corazón. Ayúdanos, Señor, a poder entenderlo de esa manera y hacerlo con esa actitud. Y no pensar, Señor, no tener temor, Señor, de que lo estamos haciendo con mala actitud, que podemos corregirlo, Señor, si así es. No es por invertir, no es por sembrar, por cegar. Que aunque dice tu palabra, Señor, que lo podemos hacer y podemos reclamar para nosotros promesas tuyas, Padre. Señor, tú ves nuestro corazón. Queremos hacerlo bien, Padre. Así es que ayúdanos a tener una actitud correcta, Señor, cuando lo hagamos. Y que, Padre Santo, tú, Señor, seas glorificado al final, Padre. Gracias, Padre, por todo lo bueno que eres. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén.